Jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar el cuarto bimestre de la primera semana. Nuestro propósito en el área de ciencia y tecnología y para este tema es explicar con respaldo científico a través de un organizador visual y aplicación matemática las cargas eléctricas en reposo que se manifiesta en diferentes cuerpos materiales y el trabajo mecánico que produce. Entonces vamos a identificar, explicar cómo son las cargas eléctricas en reposo. Analicemos la situación presentada. Las células eléctricas. Cuando la anguila eléctrica localiza a su presa, el cerebro envía una señal a través de un sistema nervioso a las células eléctricas, las cuales generan una diferencia de tensión que permite el flujo de una corriente. Estos impulsos eléctricos tienen características similares a los de una batería, donde las placas apiladas producen una carga eléctrica. Este pez es capaz de emitir una descarga de hasta 500 voltios y 1 amperio de corriente, es decir, 500 watts, equivalente a 5000 o 6000 electroplacas apiladas. ¿Por qué crees que las anguilas eléctricas no se electrocutan con su propia carga? ¿Conoces otras manifestaciones eléctricas en un ser vivo? Entonces observamos ahora la anguila eléctrica y vamos a emitir nuestro juicio en función a las preguntas. Muy bien. Entonces, una vez razonado, empezamos a ver qué temas podemos tratar sobre este punto. Entonces vamos a recordar que es electrostática. La electrostática estudia las cargas eléctricas en reposo. ¿Ya? Estudia las cargas eléctricas en reposo y las interacciones que se dan dentro de la materia, ¿no? Ahora, esta interacción, por ejemplo, podemos ver una electricidad en reposo es cuando inflamos el globo y son atraídos por unos papelitos. O también nos ha pasado muchas veces cuando jugamos frotando el lapicero con el cabello o con la chompa, empezamos a frotar y ponemos sobre una cantidad de papeles pequeños, entonces los papeles tienden a ser atraídos porque se ha cargado, ¿no?, el lapicero eléctricamente, o en este caso el globo también al momento de estirarse empezó a generar una carga eléctrica y ha sido atraído, ¿no? Bien, también tenemos que identificar la carga eléctrica. ¿Qué es una carga eléctrica? Muy bien. En toda materia encontramos una cantidad de átomos, ¿no? Estos átomos están formados por partículas subatómicas fundamentales. Estas partículas subatómicas fundamentales son protones, neutrones y electrones, ¿no? Los protones de carga positiva, neutrones que carecen de carga y los electrones de carga negativa. En el núcleo de un átomo encontramos protones y neutrones. Y en la zona externa del átomo encontramos electrones. Entonces podemos observar, por ejemplo, en este caso, el gráfico o el dibujo que está formado del átomo. Tenemos en la parte central lo que son los protones positivos de color rojo. Tenemos entonces 3 protones y neutrones azules son también 3, ¿no? Y los electrones que están alrededor girando, que son también 3. Cuando las cantidades son iguales, equitativos, decimos que el átomo está en estado neutro. ¿Ya? Vamos recordando ahí, el átomo neutro.
Debemos considerar entonces, cuando hablamos de átomo neutro, entonces un cuerpo neutro cuando está considerado. Todos los cuerpos en su estado natural son eléctricamente neutros, es decir, no tienen carga eléctrica neta, por lo que presentan igual cantidad de protones y electrones. Recuerda esto. Muy bien, entonces acá tenemos en la representación la cantidad de electrones y cantidad de protones. Protones, ¿quiénes serían? Lo que son de carga positiva, ahí está. Entonces diríamos las bolitas rojas del centro, que son los protones, están iguales a las bolitas externas, que son los electrones. Cuando están iguales, entonces se dice que el cuerpo es neutro, o también en este caso a nivel atómico el átomo es neutro. Cuando es electrizado, entonces un cuerpo electrizado es aquel que adquiere carga positiva si pierde electrones, y carga negativa si gana electrones. Ojo aquí, si pierde electrones la carga es positiva, y si gana electrones la carga es negativa. Entonces se puede electrizar positiva o negativamente, ¿correcto? Observamos. Lo que se tenía, por ejemplo, un electrón, ¿qué sucedió esto? El electrón se salió por razones de movimiento interno, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Al momento que sale, está haciendo, entonces en este caso, ¿qué sucede? Pierde, ¿correcto? Pierde. Y si pierde, este cuerpo se está electrizando positivamente, ¿sí? Está siendo cargado positivamente, pero es electrizado, sí. ¿Por qué? Porque ya están en desequilibrio, solamente hay 3 protones y 2 electrones, ¿no? Entonces en este caso ya se está electrizando. Entonces la electrización del cuerpo, ¿cómo se puede electrizar? Se puede electrizar por contacto, es decir, ponemos una cantidad de flujo electrónico y en contacto se empieza a electrizar. O podemos hablar por fricción, es decir, cuando frotamos, empezamos a frotar y frotar y frotar, se carga eléctricamente, ¿no? Acá como por o puede ser por inducción, ¿no? Entonces a través de un aparato inductor se traslada, entonces internamente empieza a generarse una electrización. Entonces de esa forma ya podemos dar la forma de electrizarse sería por contacto, por fricción y por inducción. ¿Cómo se mide la carga eléctrica? ¿Ya? ¿Cómo se mide la carga eléctrica? La cantidad de carga eléctrica que adquiere un cuerpo es un múltiplo de la cantidad de carga de un electrón. Ojo, entonces la carga eléctrica es lo mismo la carga de un electrón. Entonces, ¿cuál sería la unidad de carga eléctrica? Sería el coulomb. ¿Ya? Se representa con C. Ahora, la cantidad de carga de un electrón, ¿a qué equivale? Muy bien, es menos 1,6 por 10 a la potencia menos 19 coulomb. ¿Ya? Entonces las interacciones se producen a nivel microscópico, por eso se usan comúnmente los siguientes prefijos. Puede ser un milicoulomb, microcoulomb o nanocoulomb. ¿Correcto? Entonces ahí vamos a trabajar. Vamos a ver un ejemplo. Dice, expresa la siguiente carga como un número de electrones en defecto. Entonces la carga es igual a más 8 por 10 a la potencia 19 coulomb. Identificamos qué variables tenemos, ¿no? Carga y la cantidad de electrones. Carga electrónica, ¿no? Teniendo en cuenta que carga electrónica menos 1,6, pues entonces si queremos igualar, ¿no? Empezamos a determinar y decimos 8 por 10 a la menos 19 es igual a menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y si tú observas acá 10 a la potencias, entonces ya puedes identificar para simplificar, ¿correcto?
Muy bien, entonces ¿quién quedaría? Así, 8 igual a menos 1,6. ¿Qué hacemos? Dividimos, ¿verdad? Y al dividir vamos a tener por defecto menos 5. Eso sería la respuesta. Tenemos otro, se tiene un peine electrizado con 30 microcoulomb y luego de frotarlo con el cabello se le transfieren 2 por 10 a la 14 electrones. Calcula qué cantidad de carga que adquiere al final del peine. Entonces igual identificamos las variables: cantidad de carga inicial 30 coulomb, número de electrones, ¿no?, transferidos, ¿no?, 2 por 10 a la 14 electrones, y la carga final queremos saber, porque después de todo lo que se ha transferido, recordar entonces la carga final es igual a inicial más lo que gana, y esto lo que gana sería igual, carga lo que gana es una carga normal, entonces puedes decir que es número de neutrones, no, número de electrones ganados multiplicado por el valor absoluto de carga electrónica, ¿no? Entonces, finalmente puedes reemplazar esa carga electrónica. Entonces tenemos la parte final, ¿no? Carga inicial por, no, carga más o menos número de la cantidad de electrones que se ha ganado multiplicado por carga electrónica. Reemplazando, vamos a tener entonces Q final 30 coulomb menos 2 por 10 a la 14, valor absoluto, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces operando, primero haciendo lo que es del valor absoluto, entonces sería 3,2 por 10 a la menos 5, ¿correcto? Porque 14 más 14 menos 19 sería menos 5. Pero como acá tienes microcoulomb, entonces tienes que convertirlo acá también en microcoulomb, ¿no? ¿Está bien o no? Para esto, ¿qué buscamos? Ahí está, lo que tenemos, la equivalencia. Un microcoulomb 10 a la menos 6. Entonces inmediatamente lo pones a la 10 menos 6. Entonces esto sería microcoulomb. Entonces ponemos 32 microcoulomb. ¿Te das cuenta? Entonces ahora microcoulomb se van. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que está diciendo 30 menos 32. Ya, muy bien. Menos 2 microcoulomb. ¿Correcto? Entonces la carga que adquiere el peine es de menos 2 microcoulomb, ¿no? Si es negativo, gana. ¿Se recuerdan? Ganancia. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver nuestras preguntas metacognitivas para ir reflexionando cada uno de nosotros. Vamos a desarrollar la actividad retadora solamente lo que se indica, ¿correcto? Van a realizar un organizador visual sobre la naturaleza eléctrica de la materia. Puedes utilizar el programa que más maneja. ¿Ya? Entonces, muchas gracias, joven.